la mesa a cualquier intervención. Mariano, lo que dice el profesor Bravo, hay que recordar siempre que en esos años de plomo, la Iglesia tiene víctimas de los dos lados, los dos son hijos. Yo cuando leí, te lo comentaba fuera de cámara, cuando leí este documento, que para leerlo en profundidad hay que tener una gran formación doctrinal y teológica, porque como decías, es muy denso. 30 teólogos trabajaron durante 6 años ante este deseo fundamental del Papa de comenzar el tercer milenio con un pedido de perdón. Y me vino a la memoria muy rapidito un hecho que sucedió en Roma hace unos años, que fue la mamá de Ali Akka, que llegó sin pedir absolutamente audiencia, vestida de negro, se presentó ante el Vaticano, dijo quién era y pedía hablar con el Papa. ¿Y sabe para qué Mariano pidió hablar con el Papa? Para agradecerle el haber perdonado a su hijo. Porque lo recuperó como hijo. En su cultura, es decir, si seguía condenado por el Papa, si no lo liberaba de eso, no lo tenía como hijo. Sigue estando preso. Pero lo que dice la mamá es libre porque el Papa lo perdonó. Y este sacudón que tuvimos todos, lo decía el profesor Bravo recién en el tema que es un poco injusta la crítica de la Iglesia, porque la Iglesia ha tenido víctimas. Los sacerdotes que murieron peleando de un lado o estando con una idea también eran hijos de la Iglesia. Y yo me siento, después de este sacudón, profundamente orgulloso de pertenecer, como decía Monseñor Laguna, a esta Iglesia que es madre y que pide perdón por sus hijos que cometieron los pecados. O sea, hoy el Papa Juan Pablo II, estamos en vísperas de la visita a Tierra Santa, vuelve a cargar con el pecado o con los pecados de todos sus hijos, de los hijos de la Iglesia, como Cristo lo hizo en la cruz. A Cristo no lo mataron los judíos, como dicen algunos. A Cristo lo mataron mi pecado personal, el suyo y el de todos nosotros que estamos aquí. La cuestión es esto, me siento orgulloso, es injusta la crítica del profesor Bravo, absolutamente injusta, y me siento muy orgulloso de pertenecer a la Iglesia Católica. Si recupera a sus hijos. Yo voy a leer algunas afirmaciones, si te me permite leerlas. Si pudiera hablar con el gobierno, le diría que debemos permanecer firmes en las posiciones que estamos tomando. Hay que desestimar las denuncias extranjeras sobre desapariciones. Bonamín. La lucha antiguerrillera es la lucha por la República Argentina, por su integridad, pero también por sus altares. Bonamín. Esta lucha es una lucha en defensa de la moral, de la dignidad del hombre. En definitiva, es una lucha en defensa de Dios. Por ello, pido la protección divina en esta guerra sucia en que estamos empeñados. Bonamín. Yo cuando hablo y hago una crítica, no la hago sin ningún fundamento. Mi mujer estuvo recorriendo todos los lugares como se recorría en aquel momento, cuando uno estaba desaparecido, y encontraba gente que la comprendía y gente, indudablemente, de la Iglesia que no hacía absolutamente nada. Y yo no estoy refiriéndome a mi caso personal porque lo he tenido que traer acá a la cita, sino porque, como yo, muchos inocentes de todo, porque yo entré sin causa ni proceso y salí sin causa ni proceso, hemos debido padecer ese terrorismo de Estado. Y si hay de un lado y del otro, me parece que esto no es así. Yo creo que la Iglesia, por algo se llamó, había que leer a La Iglesia y la dictadura de Emilio Fermín Miñones para darse cuenta que ahí están documentados y está siendo dicho por un hombre que era de la Iglesia, o que es de la Iglesia. ¿Usted quiere decir algo, señor? Fue de la Iglesia. Sí. Rafael Freda. Sabe que mientras veía cómo avanzaba la discusión, pensaba, yo pedí hace un tiempo la palabra porque, si bien Carmen tiene razón, yo quería hablar de los 2000 años. Yo represento a los homosexuales porque soy homosexual y porque pude tener la suerte de tener un padre de clase media que me hizo estudiar la historia y pude saber lo que la Iglesia Católica hacía con las personas homosexuales. Yo sé que la Inquisición quemaba mujeres como Felipa da Sousa en Brasil, pero todo eso
ha pasado, es verdad. Se los decía a Finocchios porque al homosexual se lo envolvía en hinojo verde para que al quemarse en la hoguera muriera más lentamente, porque el hinojo verde quema despacio. Pero, ¿por qué cada uno tiene que utilizar este perdón, este 5 nunca más, estos 7 causas de perdón, para explicar su propia causa y su propia agenda? Yo diría lo siguiente, y hablo por las personas homosexuales, hablo por mí, hablo por todos los católicos que se mueren desgarrados entre la creencia de su religión y la necesidad de su alma cuando son homosexuales. Le diría simplemente esto. El Papa dijo que pedía perdón por haber utilizado la violencia en servicio de la verdad. Eso explica las crueldades, las castraciones, las muertes, el oprobio lanzado sobre todas las personas de mi condición a lo largo de los siglos. En el año 1986, la Iglesia da un giro asombroso en la pastoral de Ratzinger y reconoce que las personas homosexuales no somos personas que hemos hecho ejercicio de nuestra libertad para ser homosexuales, sino que es nuestra condición. Así que hicieron uso de la violencia contra nosotros en servicio de una falsedad, porque 2000 años después reconocieron lo contrario. Y aún somos objeto de debate teológico. Los 30 teólogos no nombran a las personas homosexuales, no miran si hay lugar en el Génesis para hombres que quieran a hombres y mujeres que quieran a mujeres. Tienen tan grande el conflicto de la sexualidad con la Iglesia que los chivos emisarios de eso hemos sido las personas homosexuales. Mariano, Y yo quisiera es una barbaridad. decir una cosa más. Una locura. Estamos muy cortitos de tiempo, Rafael. Quisiera decir una cosa más antes de esto. Cuando el padre hoy se acercó a mí, me dijo, tuve ganas de no ir porque había un homosexual, fue un instante y me dio la mano. En ese momento usted, monseñor, quebró una tradición de maledicencia y mentira sobre los homosexuales que muchos católicos tienen en su alma. ¿Sabe una cosa? Cuando el cardenal Corrachino murió, yo escribí que Dios lo perdone porque yo no puedo, porque lleva toda la tristeza y la angustia de los que hizo sufrir. Hay una cosa impresionante. Y le diré otra cosa más. Después me enteré que pidió perdón por todos los pecados que cometió y dejó una carta pidiendo perdón. El perdón cristiano, yo no le pido reparación. Lo único que pido es que sea sincero. Porque el costo del daño que nos han hecho lo asumimos nosotros. Y lo asumimos porque me parece que es lo que corresponde. Porque el debate verdadero, no utilizar la Biblia como un arma para matarnos. Pero por Desgraciadamente favor, sí, tengo que cortar porque se sería- acabó el tiempo. Ya volvemos. Sería una...